Check, 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 mi gente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada. No importa la hora que tú veas este live. Estamos en vivo aquí en tu canal Juno después de los carnavales. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te fue el miércoles de ceniza? ¿Cómo la viví? Te invito también a que le des me gusta porque esto es automático. Apenas entras, le das like porque lo que vamos a hablar aquí el día de hoy en este video se va a destapar un secreto mejor guardado por el gobierno de Panamá y por la prensa panameña. Pero aquí, como siempre, nos estamos informando con cosas que pasan en el mundo de manera internacional. Aquí lo vamos a descubrir, lo vamos a desenmascarar en tu canal Reacciona You. Mulino no puede desmentir a Marco Rubio. Vamos a ponerle en mayúscula esta palabra. Asistente, por favor me pasas la camiseta de Barcelona y la de Mbappé. No puede desmentirlo. Señoras y señores, no puede desmentirlo. Mulino no puede desmentirlo porque su oportunidad ya pasó. Y aprovecho también para que, si quieres la camiseta de Lamine Yamal, gracias asistente, o la camiseta de Mbappé, que tengo varias, con grandes descuentos por estar en este live, por estar en este en vivo, aquí en tu canal jueves 6 de marzo. Ya estamos a 6 de marzo, increíble. ¿Cómo estás, Alison Bartolomeu? Suena como catalán, me gusta. Bartolomeu, me gusta tu apellido, está bueno. Saludos a tus padres, bendiciones para tus padres. Gracias a la gente que le va dando me gusta de una vez, más de 50 personas conectadas por estar en este live, porque tengo información y vamos a compartir con ustedes muchas cosas. De hecho, ya les voy a subir un video, ¿verdad? Sí, qué bueno. Qué bueno que eres de Panamá. Gracias, dándole me gusta de una vez. Activamos la campanita, pues, si no te has suscrito, para que no te pierdas nada. Más de 100 personas conectadas. Vamos por esa meta, que son 50 me gustas. 100 personas conectadas, 50 me gustas. Facilito, facilito. Todo tras bastidores, así es, Lidia. Cerro Viento presente. Bartolomeu, suena como catalán tu apellido, me encanta. Lesbia Montenegro, ¿cómo estás? Gracias, vamos a la meta, son 50 me gustas, comenzando el live. Bueno, felicidades sobreviviendo al beneficio. Al Benfica. ¿Cómo sobreviviendo? ¿Cómo sobreviviendo? Ya empezaste mal, Daniel. Siempre comienzan los live mal. ¿Cómo sobreviviendo? Le ganamos con 10. Hicimos historia. El único equipo en la Copa UEFA, en la Champions, que llega a esa cifra con 10 jugadores por 70 minutos y ganamos el juego fuera de casa. Increíble. Muy centrado gracias, Ubaldino Lescano. Vamos a ver si las personas que están conectadas hacemos la fuerza y llegamos todos a 50 me gustas. Temprano, comenzando temprano. Voy a subir un video muy bueno, pero también los voy a dejar a ustedes por mientras con el avance. Vamos con el avance. Vamos con este avance. Vamos a autorizar a su live porque tengo que enterarme de cosas de afuera, no de aquí de Panamá. Primero esto, Marco Rubio, increíble. Primero. ¿Dónde está Marco Rubio? Es que no le puse volumen, ahora sí. Volumen. Ahora, varios de estos países han acordado no solo retomar los vuelos de repatriación de sus propios nacionales, sino también de terceros países. Países, es decir, personas de otros países que básicamente entran ilegalmente en Estados Unidos. Podemos enviarlos a esos países y ellos pueden elegir. Pueden volver a su país de origen o pueden ir a esos países. Estas son herramientas poderosas y es por eso que ahora está viendo cifras históricamente bajas bajo el presidente Trump. Voy a poner este video, quiero que ustedes lo escuchen y hagan sus comentarios porque voy a soltar los míos en breve. Vamos a poner las palabras de Marco Rubio en una entrevista que le hace Fox para responderle al amigo que me escribió y que dice que Donald Trump no tiene ninguna red social. Donald Trump controla todas las redes sociales en estos momentos. ¿O no te acuerdas? No me acuerdo el nombre del amigo, que en la toma de posesión estaba el dueño de Google, estaba la gente de YouTube, estaba la gente de Mark Zuckerberg, estaba ahí, de Meta, de Facebook, de WhatsApp, de todo eso. Estaba el de TikTok. Estaba, obviamente, Elon Musk, que es el dueño de X, dueño de Twitter.
Y bueno, Instagram ya tú sabes que es de Zuckerberg. Estaba el de Amazon, Jeff Bezos. O sea, ¿qué está diciendo este hombre que parece que no vio la toma de posesión en donde Donald Trump controla todas las redes sociales en estos momentos? Todas las redes sociales las controla Donald Trump. Pero eso no importa. Y te voy a decir por qué no importa. Porque existen otras redes sociales alternativas que no controla Donald Trump y que yo también sigo. Y me gusta sacar mis propias conclusiones y te las muestro a ti para que tú saques las tuyas. Pero no interesa. Porque lo que Marco Rubio va a decir aquí, pon cuidado lo que voy a decirte. Lo que Marco Rubio va a decir aquí, lo hubiera dicho en cualquier plataforma, en cualquier red social y cualquier entrevista. Si le pregunta a Álvaro Alvarado, él le va a decir lo mismo. Si lo entrevista, qué sé yo, Tucker Carlson, dice lo mismo. Si Anderson Cooper, también le responde lo mismo. Para que veas que yo también sigo CNN, sigo Fox, sigo RT, sigo Telesur, sigo Sputnik, sigo Al Jazeera, sigo CGTN en China, sigo diferentes redes sociales para sacar mis propias conclusiones. Mi rey, yo te escucho a Fernando de Rincón en conclusiones de CNN. Es que yo lo leo, yo lo veo. No solamente vemos un solo lado de la historia. Al final yo me doy cuenta que los medios internacionales siguen intereses. Claro que sí, todos lo hacen. Aquí en Panamá también. Pero yo agarro de aquí, agarro de acá y saco mis propias conclusiones. No me voy con una sola fuente, como lo hacen los haters de este canal. ¿Verdad? Esta es la partecita que yo quiero dejar bien claro, porque yo agarro de aquí, agarro de allá y a todas las escucho y por supuesto saco la conclusión. Mi conclusión, porque también está el sentido común, la experiencia, leer libros, porque es importante leer y educarnos. No te estoy diciendo que lo hagas tú, porque a lo mejor tú sabes bastante, sabes más que yo, de todo, de la vida, porque hay un montón de todólogos en las redes sociales, un montón de todólogos, pero está bien. Yo trato de educarme diariamente. Vamos a escuchar lo que dice Marco Rubio mientras pongo el título del video que estoy subiendo enseguida. Ahora, varios de estos países han acordado no solo retomar los vuelos de repatriación de sus propios nacionales, sino también de terceros países. Países, es decir, personas de otros países que básicamente entran ilegalmente en Estados Unidos. Podemos enviarlos a esos países y ellos pueden elegir. Pueden volver a su país de origen o pueden ir a esos países. Estas son herramientas poderosas y es por eso que ahora está viendo cifras históricamente bajas bajo el presidente Trump. Hemos permitido durante décadas que China se abra camino hacia América Central y del Sur, y Panamá es un ejemplo de eso. Sí, no hemos prestado suficiente atención a nuestro propio patio trasero. ¿Es eso lo que oyó cuando fue allí? Lo es. Quiero decir un par de cosas. Son corrupción, cierto. El presidente anterior, hace 2 presidentes, toda esa gente está envuelta en una red de corrupción. De hecho, está siendo juzgado en Panamá ahora por eso. Así que compraron su camino, como han hecho en muchas partes. Y te despiertas un día y te das cuenta que controlan los 2 puertos de entrada al canal de Panamá. Controlan las grúas. Tienen una enorme presencia allí. Y estoy muy contento de que después de nuestra visita, creo que el mismo día que estuve allí, Panamá se convirtiera en el primer país de América Latina, del hemisferio occidental, en salirse de la iniciativa del cinturón y la ruta. Y creo que pronto habrá más noticias con respecto a Panamá. Ahora, varios de estos países han acordado no solo retomar los vuelos de repatriación de sus propios nacionales. Ya, ahí lo estoy dejando porque lo que voy a poner a continuación, después de haber escuchado las palabras de Marco Rubio, ya las escuchaste. Quiero que tú escribas qué opinas de lo que acaba de pasar. Mientras tú escribes, ¿verdad? Mientras tú escribes lo que tú piensas, ¿verdad? Yo voy a sacar mi propia conclusión de lo que acabo de escuchar. Sentido común, ¿eh? Sentido común. Vamos a ver si llegamos a los 50 me gusta. Vamos, mi gente. Sí se puede. Y si estás interesado en adquirir camisetas de gran calidad de los equipos de fútbol, Barcelona está en las octavos de final de la Champions. ¿Quieres una de Benfica? ¿Quieres una del Real de Madrid? ¿Una del Atlético Madrid? No importa. Camisetas como esta, la de Mbappé. Si quieres esta, o quieres, por ejemplo, esta de Lamine Yamal, esta es en XL. Si la quieres, me escribes en los comentarios una oferta especial, un descuento exclusivo por estar en este live. Están en venta, no es que la estoy regalando. Pronto vienen los sorteos, también vienen los sorteos, mi gente. No te preocupes, pero ahorita mismo
Como tenemos que comprarnos una nueva computadora, estamos tratando de recoger dinero. Y una forma de recoger dinero es vendiendo las camisetas, porque la computadora que tengo me está dando problemas. Entonces se me hace complicado. Así que eso es lo que yo quería comentarles a ustedes. Tenemos que hacer una nueva compra de computadora para poder subir el contenido. Y estamos vendiendo camisetas de fútbol para recaudar los fondos. Al igual ganar, ganar. Tú ganas, yo gano. Yo de las ganancias para ir comprándome la computadora para poder seguir subiendo contenido en el canal. Verdaderamente, así es. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Vamos a analizar lo que dice aquí. Y vamos a ver si llegamos a los 100 likes. 400 personas conectadas. Vamos a ver si llegamos a los 100 me gustas. Vamos a hacer una encuesta también. Quiero hacer una encuesta. Quiero hacer muchas cosas porque también quiero ver cómo está la gente aquí comentando. Adolfo Sanjur, gracias. Jorge Batista, hay para pronto bandera americana en el Cerro Ancón. Ay, Dios mío. Imagínate lo que me estoy perdiendo en el chat. Vamos a ver si las 500 personas que están conectadas me ayudan a llegar por lo menos a los 100 likes. 100 me gustas, Vamos por esos 100 likes, mi gente. 100 me gusta. Yo creo que sí se puede. Eso ayuda mucho a YouTube a entender que estamos subiendo un contenido diferente en donde nosotros no nos quedamos callados y mostramos las cosas que no te quieren mostrar los medios de Panamá. Los medios de Panamá calladitos. Calladitos los medios de Panamá no dicen nada, pero aquí en tu canal sí. Sí estamos mostrándote lo que está pasando. Vamos a ver si llegamos ahora a los 150. Vamos de a poquito. 500 personas conectadas, 150 likes. Yo creo que se puede. Pero vamos a hacer aquí ahorita mismo una encuesta. Una encuesta importante para todos ustedes. Una encuesta rapidita. Una encuesta sencilla. Vamos a hacer la encuesta. ¿Quién te...? Para ver. Aquí me está dando una donación. Asistente. Suenan las trompetas. Aplauso, por favor. Aplauso fuerte. Un poquito más que se oiga. Acaban de hacerme una grandísima donación de $20 en este en vivo. Me acaba de aplaudir aquí. Asistentito, gracias. De verdad, $20 la donación. El amigo que también siempre me sigue, Fakir Hunt Victory del Barcelona. Gracias por el apoyo. Estamos tratando. No, eso me ayuda mucho a comprar la nueva computadora. De ahí lo vamos a sacar para la nueva computadora. Muchas gracias, Fakir Hunt, por ese gran aporte al canal. Eso ayuda mucho porque la computadora que yo me quiero comprar es una que tenga mejor audio, mejor sonido. ¿Qué te puedo decir? Mejor velocidad, porque a veces se me queda el video, ¿viste? Se me queda. Gracias, todo eso ayuda. Gracias, amigo, que siempre el amigo Fakir Hunt me escribe en los comentarios. A veces no está de acuerdo con las cosas que digo, pero eso es lo importante. Eso es lo importante. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted tiene que buscar su propio criterio, sus propias conclusiones. Mi compromiso es mostrarle a usted el abanico de noticias, porque aquí en Panamá no las ponen todas. Ellos no juega vivo con los fulos que no les gustan vainas de China. ¿Cómo así? Trump busca oficio, ya tiene su oficio que hace con Panamá. Vamos a hacer una encuesta, quiero que ustedes me digan aquí qué opinan y vamos a reaccionar. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una encuesta interesantísima aquí rápidamente. Vamos a hacer una encuesta, quiero compartir con ustedes una encuesta. Quiero hacer una encuesta con ustedes aquí. Estoy subiendo en estos momentos otro video, un video muy completo de Marco Rubio. Pero vamos a hacer la encuesta aquí para todos ustedes. Vamos a hacer. ¿Por qué Mulino dejó las mañaneras? ¿Por qué Mulino dejó las mañaneras? Trump se lo prohibió. No creo que la gente vaya a escribir eso. Trump se lo prohibió. La otra puede ser que
los medios, no, los periodistas, siempre muestra, no, la palabra es de que no está luciendo, no estaba luciendo bien. Cuando digo no estaba luciendo bien, me refiero a que él estaba con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, y dejaba muy mal parado su actitud. Eso se ve muy mal. Otra opción es compromisos con paso firme. ¿Qué quiero decir con esto? Que él está haciendo demasiado por Panamá con nuevos proyectos que van a ayudar al país, y por eso lo atrasa en su agenda. Y por supuesto, si usted quiere apoyar al Yapi del You Know, 6219-8272, ahí está el Yapi. Trump se lo prohibió, no estaba luciendo bien, compromisos con paso firme. Yo creo que se entiende lo que quiero decir acá. A ver qué opina usted. Trump se lo prohibió, no estaba luciendo bien, compromisos con paso firme. Y el Yapi, ahí está el 100% del Yapi, 6219-8272. Trump se lo prohibió, no puede ser. No estaba luciendo bien. Molino es un traidor que abandonó a su suerte a Martinelli. Vamos a poner también de eso, mi gente. Nuevamente darle las gracias al amigo Fakir Hunt con ese aporte que ayuda mucho al canal para la meta que tenemos. Y si tú de repente quieres una camiseta del Barcelona, también estamos vendiendo camisetas del Barcelona de altísima calidad. Calidad You Know. Tú sabes que You Know no te va a vender porquería, te va a vender calidad. Mbappé 6010-0444. Vamos a ponerte el número aquí para que lo veas. 6010-0444 para denuncias y camisetas. Camisetas. Para denuncias y camisetas 6010-0444. Lo que pasa es que no puedo responder porque estoy en el en vivo y el teléfono lo tengo cargando en estos momentos. No estaba luciendo bien. Por ahí va la cosa. No estaba luciendo bien. Siempre andaba con prepotencia, con arrogancia. Vamos a reaccionar a Marco Rubio. Comenzamos, Marco Rubio, porque lo que tengo que decirte a ti, mi rey, esto es para todo Panamá y el mundo entero. Escucha esto. Ahora, varios de estos países han acordado no solo retomar los vuelos de repatriación de sus propios nacionales, sino también de terceros países. Países, es decir, personas de otros países que básicamente entran ilegalmente en Estados Unidos. Podemos enviarlos a esos países y ellos pueden elegir. Pueden volver a su país de origen o pueden ir a esos países. Ok, lo que está diciendo Marco Rubio aquí es altísimamente falta de respeto e injerencista para los panameños. Porque lo que está diciendo Marco Rubio aquí es que los migrantes pueden elegir, escucha, ir a su país de origen o quedarse, en este caso, en Panamá. También en Costa Rica, para que cierren por favor, mucho ruido. O quedarse en Panamá. Imagínate que venga un turcmeno o un tayikistán o un tayico, un afgano, o venga gente de, qué sé yo, Myanmar, Singapur, países que no te saben ni cómo se escriben, países que no están ni en este continente, países que están en otros continentes y que definitivamente son gente muy peligrosa, que si en Estados Unidos no los quieren, por algo será, y me los mandas a Panamá. ¿Por qué Panamá tiene que recibir gente de Pakistán, de Tayikistán, de Uzbekistán, de Kirguistán, de Turkmenistán, de Bielorrusia, de Rusia? ¿Por qué tenemos que recibir? Porque no están mandándonos científicos, filósofos, escritores, deportistas, economistas. No nos están mandando esa gente. Nos están mandando lo peor de lo peor de lo peor de esos países a Panamá. Le vamos a regalar terrenos en Darién para que hagan una base como en Guantánamo, Cuba, y tengan allí a los migrantes. Pero qué entreguismo
por parte de nuestro presidente de la República. Es que eso es un entreguismo lo que estamos viendo aquí. Esto es una falta de respeto. Y escuchemos al periodista lo que dice. Estas son herramientas poderosas y es por eso que ahora está viendo cifras históricamente bajas bajo el presidente Trump. Claro, esto es lo que significa Make America Great Again. Hacer a Estados Unidos grande, pero a costillas de Panamá, a costillas de México, de Canadá, de Groenlandia, qué sé yo, de Ucrania. O sea, hacer América grande a costillas de los demás. Hemos permitido durante décadas que China se abra camino hacia América Central y del Sur. Paja, ¿qué tiene que ver China con Panamá? Panamá tiene todo el derecho de tener relaciones comerciales con todos los países del mundo. Pero no con la gente mala, sino con la gente buena, los comercios, los empresarios. Donald Trump, y aquí hay mucha gente así, hipócrita, no lo digo por ustedes, no, hay gente que me ha escrito y que me ha encontrado en la calle, con la que he conversado y he tenido una buena conversación. Y hay personas que tienen esa doble moral. ¿Y por qué digo doble moral? ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted está feliz porque Zelensky se le paró firme a Donald Trump defendiendo la democracia y los altos valores europeos? Pero a su vez, o sea, eso es un punto para Zelensky y usted está feliz de que le dieron mongo y que corronearon a Donald Trump en la Casa Blanca. Pero yo veo que usted le quiere entregar el canal a Donald Trump, a Marco Rubio. Esa es la parte que yo no entiendo. Esa es la parte que yo... A ver qué dicen aquí en los comentarios. No, ya la escucha. Marco Milanista, usted la puede escuchar en Instagram. Dele cariño, mi hermano, dele cariño a la página de Zulay Rodríguez. Vaya a la página de Zulay y escúchela completa. Usted está en el canal Reacciona You Know. Bienvenido al canal y a las 700 personas que están conectadas en este live en este momento. Pero you know, ¿qué podemos hacer nosotros los de a pie con estos temas si se supone que tenemos un gobierno nuevo, cero corrupción, que se sabe manejar el país por un rumbo de democracia con su pueblo que lo eligió? Podemos hacer mucho. Nosotros hemos quitado y puesto gobernantes. Nosotros le dijimos no a la minería. Le costó la vida a 2 educadores. Lamentablemente, le costó la vida a 2 panameños, a los cuales en estos momentos yo siento que Mulino los llamaría terroristas. Más de 700 personas conectadas. Vamos a darle like al video del You Know. Si te gusta lo que estamos diciendo, dale me gusta. Esa es una forma de ayudar al canal. Vamos a ver si llegamos a los 250 likes en este momento. 700 personas conectadas. Gracias por el apoyo. Entonces vamos a ver qué dice este tipo. Y Panamá es un ejemplo de eso. Sí, no hemos prestado suficiente atención a nuestro propio patio trasero. Eso es ofensivo. A nuestro propio patio trasero. Eso es una falta de respeto por parte de este periodista sinvergüenza al decir nuestro patio... asistente, ¿me regala agua? Al decirnos patio trasero. O sea que todo lo que viene desde México hasta Tierra del Fuego, la Patagonia, Chile, patio trasero. No, esto es una ofensa. Esto es una falta de respeto. Pero esto no es nuevo. Esto es parte de la doctrina Monroe. Y para el que no entiende bien lo que significa doctrina Monroe, vamos a escribir aquí. Doctrina Monroe. ¿Qué dice la doctrina Monroe? Contexto. Escucha esto. La doctrina Monroe reafirma la oposición de Estados Unidos contra el colonialismo europeo, inspirándose en la política aislacionista, o sea, nos aísla a América, de George Washington, según la cual Europa tenía un conjunto de intereses elementales sin relación con los nuestros, o, si no, muy remotamente. Discurso de despedida del presidente George Washington del 17 de septiembre de 1796. Ajá. Esto es el imperialismo en su máxima expresión. América para los americanos.
Vete pequeñín. Aquí hay una caricatura, vamos a mostrarla aquí, para que usted vea Teodoro Roosevelt, un hombre muy conquistador, un hombre muy colonialista. Caricatura Vete pequeñín, y aquí vemos aquí a los latinos, esta es una representación americana. Y no molestes, aparecida en el New York World de 1903, haciendo alusión a las negociaciones entre los Estados Unidos y Colombia por los derechos del Istmo de Panamá, donde Roosevelt se mostraba apuntando con un cañón. Esto es una forma de demostrarte aquí para que tú veas cómo desde históricamente Estados Unidos es nación. Ellos siempre han tenido una actitud imperialista, colonialista. Y aquí estamos viendo a la pequeñita Colombia. Ahí la estamos viendo, creo que la puedes ver, creo que la podemos ver aquí. Ajá, aquí estamos viendo a la pequeñita Colombia caricaturizada, en donde vemos a un Teodoro Roosevelt. ¿Y por qué usó a Teodoro Roosevelt? Porque Donald Trump se siente muy Teodoro Roosevelt. Él realmente, él le encanta la filosofía de Roosevelt. Le encanta, le fascina. Y obviamente este es el colonialismo de lo que hemos estado hablando. Doctrina, fase imperial. América para los americanos. O sea, América para Estados Unidos. ¿Qué para los americanos? Estados Unidos tiene la autoridad para decidir. Tiene Comando Norte, Comando Sur, para decidir sobre las naciones, porque ellos son la mejor democracia del mundo y tienen toda la autoridad de decidir sobre Panamá. Eso es algo que ya hemos visto, ya hemos leído muchas veces en la fase de la historia. Mulino va a reabrir la mina, dice Carmen Muñoz. Gracias por el apoyo, por su gran aporte de 2 balboas, por el super chat. Te lo agradezco. Ojalá que no, ojalá te equivoques, Carmen. De verdad, ojalá te equivoques. Vamos a ver si llegamos a esos 300 me gusta. Like a like. Mira, abajito de este video hay un botón que dice manita arriba. Eso ayuda mucho al canal. Yo tomo agua porque BlackRock. Muy interesante. Vamos a hablar de BlackRock, porque mucha gente no sabe quién es BlackRock. Vamos a mostrar a BlackRock aquí en vivo. ¿Qué es BlackRock? BlackRock es una empresa estadounidense que administra activos, fondos y ofrece soluciones de inversión. Es la mayor administradora de fondos del mundo entero. Fue fundada en 1988, tiene su sede en Nueva York, cuenta con oficinas en 30 países y más de 100 clientes a nivel mundial. Ofrece soluciones de inversión, asesoramiento, gestión de riesgo, mantiene el grupo de fondos negociador en la bolsa eShare. Su software es Aladdin, controla las carteras de inversión de muchas instituciones financieras importantes. Su división BlackRock Solutions ofrece servicios de gestión riesgo financiero y armas. También armas. BlackRock, Vanguard. La minera Panamá. Tú buscas para atrás el árbol genealógico, sale BlackRock. BlackRock tiene influencias, está comprando tierras raras en Ucrania en estos momentos. BlackRock está en Ucrania, BlackRock está en todas partes, señoras y señores. BlackRock es el demonio, señoras y señores. Sí, señor. Esto es revelador. Seguimos escuchando, se me había olvidado la entrevista, hombre. ¿Es eso lo que oyó cuando fue allí? Lo es. Quiero decir un par de cosas. Son corrupción, cierto. El presidente anterior, hace 2 presidentes. Toda esa gente está envuelta en una red de corrupción. De hecho, está siendo juzgado en Panamá ahora por eso. Marco Rubio acaba de decir en una entrevista en Fox, que la ven millones de personas en Estados Unidos, que el presidente Juan Carlos Varela y el presidente Nito Cortizo tienen escándalos de corrupción y que están siendo investigados. ¿Qué dice el amigo? Vamos a leerlo aquí. ¿Qué me escribió por aquí? Ayudemos a comprar la computadora donando cada uno de los que estamos conectados para seguir escuchando más contenido. $1 cada uno no nos hace ni pobres ni ricos. Haciéndome Fakir Hunt, una campaña totalmente loable. Te lo agradezco, hermano. Wow, no tienes idea. Sí.
de verdad, estamos trabajando para comprarnos una nueva computadora y hacer más contenido diariamente. En la meta, sinceramente, yo estoy pensando en aproximadamente unos $500, ¿verdad, asistente? Por ahí como unos $500. Una meta, no es fácil en estos tiempos. La escuela, yo sé, la escuela, pero estamos trabajando en eso. Sí, $500. Estoy buscando una computadora más o menos ahí que yo pueda armar, de esas que se arman, ¿no? Asistente. Porque la que tengo es una laptop que ya está dando las últimas. Creo que se las puedo mostrar, incluso se las puedo mostrar para que vean que no es mentira. Es una laptop que está dando las últimas. Aquí se las muestro. Ahí estamos viendo los comentarios. Es una laptop de la marca Dell que tiene sus años conmigo, ¿verdad? Entonces aquí están viendo ustedes que no es mentira. Tenemos que comprarnos una nueva computadora porque esta ya está dándome, pero bastante, que me ayudó para subir contenido, para desenmascarar la mentira que nos venden los medios nacionales. Estamos trabajando duro en eso. Gracias por el apoyo. Y Mónica L me acaba de hacer otra donación. Wow, Mónica, muchas gracias, de verdad. ¿Dónde está para ponerte un like? No puedo ponerte like, pero comenta lo que quieras. Dímelo. Granito a granito se llega. Muchas gracias, Mónica, de verdad. También Mónica tiene rato viendo los contenidos en el canal. Pero vamos a seguir porque ustedes quieren saber qué es lo que dijo este hombre. Señores, Marco Rubio, gracias, Mónica, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Lo que puede ser pequeño para ustedes, para mí es muy grande. Se los agradezco muchísimo. ¿Qué es eso? Así que compraron su camino, como han hecho en muchas partes. Y te despiertas un día y te das cuenta que controlan los 2 puertos de entrada al canal de Panamá. Controlan las grúas. Tienen una enorme presencia allí. Y estoy muy contento de que después de nuestra visita, creo que el mismo día que estuve allí, Panamá se convirtiera en el primer país de América Latina, del hemisferio occidental, en salirse de la iniciativa del cinturón y la ruta. Esto es una falta de respeto otra vez. Marco Rubio está diciendo en esta entrevista. Marco Rubio está diciendo aquí en esta... ¿Qué es eso? Permiso. ¿Qué es eso? Yuca. Gracias. Yuca. Gracias. Yuca, almidón. Azúcar. Bien. Asistente que me acaba de dar un pedacito de yuca. Qué rico yuca, ¿verdad? Yuca con café. En la mañana. Yuca con café y como al mojo. Yuca con café. Oh, un desayuno. Yuca café en la mañana. 6 de la mañana. Qué cosa más, hasta que se me... Eso agua en la boca, así peladita. Yuca peladita, sancochada nada más, con café. Se me hizo agua en la boca, Dios mío, nada más de recordar los orígenes del de la tierra genuina. 7 para que respete. Como les estaba comentando, mi gente, Pastor Justino Riquelme, Justino, que está en Belice, predicando la palabra de Dios, muy importante. Marco Rubio le acaba de faltar respeto otra vez a Panamá al decir, no, y al gobierno, empezando por el gobierno, dice, al decir que el día que vino Marco Rubio, ese mismo día Panamá rompió la relación con China de la franja y la ruta. Esa es una falta de respeto. Mulino dijo que lo que estaba diciendo era mentira. Que ellos estaban... No, pero esa no le quedó bien a Mulino, porque nos dimos cuenta de que eso fue automático. Eso fue totalmente mandado por Marco. Marco Rubio dijo la verdad. Apenas que se fue, Panamá rompe la relación de la franja y la ruta. Y Mulino decía que no, que eso se estaba haciendo desde el año pasado. Mentiroso, Mulino. Miente. El presidente de la República mintió. Le mintió a todos los panameños al decir que la franja y la ruta, que es establecer negocio comercial con China, poner industrias de manufactura, de construcción, empresas. Aquí en Panamá, dígame usted, por favor, con todo el respeto que usted se merece, mi querido público, en esta transmisión, después de los carnavales, usted viene de carnavalear, de desestresarse y pasar, pero cuando usted regresó de carnavales, se encontró con que BlackRock compró Panama Ports Company. ¿Sí? Literal. Mientras usted carnavaleaba,
Panama Ports Company estaba siendo adquirida por BlackRock. Se salieron con la suya automáticamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué proyecto fuera del Puente de las Américas en 1962, después de eso, qué ha construido Estados Unidos en Panamá? Desde 1962, que alguien me escriba en el chat, por favor, porque aquí hay un montón de gente que sabe mucho. Entonces yo quiero que usted me escriba en los comentarios qué ha construido Estados Unidos en Panamá. No me diga que bases militares, eso no. Proyecto de infraestructura, ¿qué ha construido Estados Unidos en Panamá desde 1962, cuando el canal pertenecía a los gringos y todavía no había ocurrido lo del 9 de enero? Dígame. Por favor, que alguien que sabe mucho, porque aquí todo el mundo sabe mucho, que alguien me diga aquí, por favor, ¿qué ha construido Estados Unidos desde 1962, cuando hizo el canal de Panamá? ¿Qué ha construido Estados Unidos aquí? ¿Qué ha construido? Nada. No ha construido absolutamente nada Estados Unidos aquí. La ampliación del canal de Panamá se hizo bajo la administración de manos panameñas, porque ni para eso Estados Unidos estaba interesado en nada, un carajo. Entonces hay un dicho que dice que el que se fue para la villa perdió su silla. Panamá fue totalmente abandonada por los Estados Unidos. Y papá, ¿qué hizo China? Véngase para acá, mi rey, véngase para acá. ¿Qué ha construido? Donald Trump, escucha, ante el Senado lo que dijo fue que la obra más grande hecha por los Estados Unidos es el canal de Panamá. ¿No le da vergüenza a Donald Trump? ¿No le da vergüenza a Donald Trump que la obra más grande es el canal de Panamá? A mí me daría vergüenza decir eso. Fue terminado en 1914. Claro que ellos hicieron la presa Hoover, la interestatal, la ruta 66. En Estados Unidos construyeron una carretera inmensa en Alaska. Claro que sí. Pero en Panamá, ¿qué ha construido Estados Unidos? Nada. Aparte de bases militares, ¿qué ha construido? ¿Qué tú crees que va a hacer BlackRock en Panamá? ¿Qué va a hacer? BlackRock, ¿qué va a hacer? ¿Tú crees que a Panamá le va a tocar algo ahora que BlackRock tiene Panama Ports? ¿Tú crees que a Panamá le toca algo de eso? Entonces, estas son las cosas que me gustaría ver a los medios de Panamá hablando y diciendo y mencionando y compartiendo. Me gustaría ver eso, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos a los 300 likes, 350 me gustas. Vamos a escuchar al profesor Escobar. Vamos a escucharlo. Oído lo que dice el profesor Escobar. Tuvo también Mulino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. Pero ¿qué dijo Mulino ayer? Prefirió callar. Y eso preocupa amigos, porque desde el norte, voceros del poder señalan que las conversaciones están adelantadas para entregar el canal. Ojo, escuche bien, es el momento de hablarle claro al país, dejar la cobardía y ser valiente. Cobardía. Yo creo que estos son los momentos donde tú más te elevas. Se quitó los lentes. Cuando enfrentas una situación de esa naturaleza. Se quitó los lentes, profesor, está bravo. Con hidalguía, sin faltar el respeto, por supuesto. Pero hoy era un día sumamente oportuno para hablarle a la nación panameña. Y el gobierno prefirió callar. Calladito. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar de las cosas? Por Fox, por CNN, por RT, por Telesur, por la BBC de Londres, por Washington Post. Así. Se quitó los lentes, quiere decir que está bien enojado. Porque mira el discurso de los Estados Unidos. Eso ya está caminando.
Oye, esas conversaciones pasa. ya se dieron. Rubio vino y ya Rubio tiene una misión. Sí. Que el gobierno de Panamá no quiera decir es otro asunto, pero eso está caminando. Entonces aquí nos dicen, no, esto no es así, no, esto no. Que Trump es un mentiroso. Pero no aclaramos más de 4 cosas. No dice nada. No dice nada. Ya me estoy cabreando yo también. Tuvo también Mulino Ya se puso los lentes, está más tranquilo. Se puso los lentes, está más tranquilo ya. la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. Pero ¿qué dijo Mulino ayer? Prefirió callar. Yo quiero que alguien me diga aquí, a todos los mulinistas, que cada vez son menos, me estoy dando cuenta, que cada vez son menos los mulinistas, ¿verdad? Yo quiero que alguno de ustedes me diga a mí, ¿por qué usted cree que Mulino no salió hoy jueves a dar su mañanera? Enfermo no estaba. Ya él está aquí en Panamá. ¿Cuál es la razón? Tenía que cortar cinta por algún hospital o alguna sala de hematología que había en alguna escuela. ¿Qué? La primera palabra de ¿qué? Yo me voy a meter a la página de Mulino. Escucha, me voy a meter al Instagram de Mulino. Yo lo sigo. Aquí vamos a ver, aquí tenemos un aporte. Gracias, Luis, por ese aporte. Luis Herrera, hermano, tu primera compra. Gracias, mi brother. Gracias por el apoyo, toda su ayuda. A las casi 1000 personas conectadas. Vamos a ver si llegamos a los 400 likes. Sí se puede. Si somos 1000 personas aquí metidos en este live, por lo menos podemos llegar a 400 me gusta. Yo creo que sí se puede. Vamos a decirle a YouTube que estamos desenmascarando la mentira, que dándole me gusta a este video estamos demostrándole a YouTube que la verdad tiene que saberse, y vamos a mostrarle la verdad a todas las personas, esa verdad que te ocultan los medios de Panamá y los medios internacionales. Aquí te la vamos a descubrir. Vamos por esos 400 likes. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dijo Mulino hoy? En su cuenta de Instagram publicó esto. Mira, hace 8 horas Mulino publicó lo siguiente: la verdad es la realidad. El canal es y siempre será panameño. Y lo pone en inglés también. Truth is reality. The canal is and will always be Panamanians. Ese inglés bueno que tengo yo. 1964, 1977, 1999, 2007 la ampliación del canal, 2025, 25 años, y ahí sale Mulino. No sé qué estamos celebrando, 25 años. Y mira lo que escribió aquí Mulino. Mira, Mulino publicó lo mismo en su cuenta de Instagram. Y mira lo que aquí Mulino lo publica. El canal es y siempre será panameño. The canal is and will always be Panamanian. ¿Verdad? Y él está diciendo en su post, no sé si es él o se lo escribe alguien, la verdad es la realidad. El canal es y siempre será panameño. Y mira los comentarios. Vaya a leer los comentarios de las personas que le han escrito. Probablemente tú estás en este live y fuiste a la cuenta de Instagram del presidente de la República y le escribiste su poco de cosas. Vamos a leer para ver si leí alguna de las tuyas. El canal panameño dice G Villegas 01. Panameño. El canal es de los ricos y sus hijos. 112 likes. Luzal 19. ¿Y por qué no se lo dijo de frente a esa supuesta llamada? 81 likes. Mira todo eso. CX Ibra 15. Revocatoria de mandato es lo que exigimos. Los que no votamos por usted somos los más afectados. 5 likes. Y Panamá pasando hambre. 16 likes. ¿Por qué solo la respuesta es local y no internacional? 47 likes. No se da cuenta, no sé de cuál panameño será el canal. Si a nosotros mismos no nos cobran la entrada del canal.
Oh, ese es fuerte porque yo para ir al canal tengo que pagar. Yo como panameño tengo que pagar para entrar al canal, como si el canal no pudiera autogestionarse cuando pasa un barco por el canal de Panamá, que yo tengo que pagar. ¿Cuánto hay que alguien me diga, por favor, rapidito, cuánto hay que pagar para poder entrar al canal? Que alguien me diga. Me faltan solamente 12 me gustas para llegar a los 400 likes. Vamos por esos 400 likes, mi gente. Solo me faltan 12 likes. Creo que podemos darlo, ¿verdad? Que son sumamente fácil. 12 me gustas. Se los agradezco muchísimo, un montón. De verdad, un montonazo. 12 likes. Ajá, ¿qué más aquí? Es como decir la mina es panameña porque está en nuestra tierra, pero no es nuestra. Es cierto, no es nuestra. Mulino no ha dicho nada, no ha dado la cara, ni siquiera una explicación de por qué no dio la mañanera el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dice el profesor Escobar, hombre. Tuvo también Mulino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. ¿Pero qué dijo Mulino ayer? ¿Qué dijo? Prefirió callar. No dijo nada. Y eso preocupa amigos, porque desde el norte, voceros del poder señalan que las conversaciones están adelantadas para entregar el canal. Ojo. Adelante, imagínate eso. Ya la fulita esa que estaba hablando ahí dijo que no, que ya eso está caminando. Marco Rubio dice que ya está caminando. Trump dice que ya está caminando. Ya está caminando. Escuche bien. Es el momento de hablarle claro al país. Sí, señor. Dejar la cobardía y ser valiente. Fuerte. Yo creo que estos son los momentos donde tú más te elevas cuando enfrentas una situación de esa naturaleza. Se quitó los lentes. Está muy enojado el profesor. Con hidalguía, sin faltar el respeto, por supuesto. Pero hoy era un día sumamente oportuno para hablarle a la nación panameña. Totalmente. Y el gobierno prefirió callar. Callado. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar de las cosas? Cuando nos diga BBC o Fox o CNN. Porque mira el discurso de los Estados Unidos. Ayer. Eso ya está caminando. Esas conversaciones ya se dieron. Rubio vino y ya Rubio tiene una misión. Y ya dijo lo que hay que hacer y de una vez ya lo estamos haciendo. Que el gobierno de Panamá no quiera decir es otro asunto, pero eso está caminando. Entonces aquí nos dicen, no, esto no es así, no, esto no. Pero no aclaramos más de 4 cosas. Tuvo también Mulino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. ¿Pero qué dijo Mulino ayer? Prefirió callar. Y parece que las va a suspender. ¿Qué está pasando con Mulino? No lo entiendo. Que alguien me explique, por favor. Que alguien me explique porque Mulino no está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos a ver, porque es que nosotros tenemos que enterarnos por fuera. Yo me voy a otras páginas y me doy cuenta de que, mira tú, Zelensky juega con la Tercera Guerra Mundial. Zelensky, ¿qué te pasa, mi rey? Estás en problemas, mi rey. En problemas, mi rey. Panamá, ¿qué? El canal de Panamá está a otro nivel. Y esto está feo. Feo, Zelensky. Jugando a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuándo te vas a pirar? Pírate. Pírate. Te piras. ¿Qué dice aquí? Patria y justicia. Última hora. Uy, uy, uy. 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Polémica. Este es uno de los que están metidos en el chanchullo. El ex administrador Quijano, que tiene mucha polémica también en Panamá. Otro rabiblanco más. Estos son los que entrevista y protege la prensa. Doble moral. El canal es de los ricos de Panamá. El grupo asturiano, oye, por eso es que a mí me gusta lo que hago, de verdad, porque yo no veo a más nadie. Y no es que yo diga, oh, yo soy el dueño de la... No. Es que a mí me gustaría que haya más
más panameños y panameñas que hagan su cuenta en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales y que denuncien estas vainas. Bueno, yo lo estoy haciendo a través de YouTube. Tenemos también otras personas en TikTok y en Instagram. Vamos a seguir, porque yo sé que esto les molesta. Escucha esto. El grupo asturiano Astilleros Armón, asturiano, eso es España, asturiano, Astilleros Armón, contrató al hijo del jefe de la autoridad del Canal de Panamá, que le adjudicó un supercontrato. Así figura en los documentos a los que ha tenido acceso El Mundo sobre la constitución de la empresa Astilleros Armón Panamá. La empresa española contrató como abogado de su nueva filial en Panamá a Jorge Alexander Quijano, hijo de Jorge Luis Quijano, administrador de la autoridad del Canal de Panamá, que se ha convertido en un cliente colosal. La ACP adjudicó en 2011 a Astilleros Armón la compra de 14 remolcadores por valor de 158 millones de dólares. Señores, Jorge Luis Quijano es administrador del canal, un hombre multimillonario. Tiene conflicto de intereses porque su hijo, Jorge Alexandre, es abogado de la nueva filial en Panamá. O sea, usted se da cuenta una vez más por qué el You Know está cabreado y no apoya defender el canal. Porque yo quiero dejar claro algo también. Aquí esto hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero, lo que está haciendo Trump es pescando en río revuelto. Tras que Panamá es un país que está lleno de corrupción históricamente, y como estuve viendo en un video, los políticos panameños son fáciles de comprar porque tú con dinero compras a los presidentes, a los políticos, a los diputados, a los ministros. Tú los compras con maletinazos. Sí, históricamente Panamá, la corrupción impera en este país y la justicia mira para otro lado. Ok, sí, al hijo de la cocinera por robarse la iguana a la gallina es que lo meten preso, sistema penal acusatorio de una vez. De una vez. Entonces, ¿qué pasa cuando estos ladronazos, sinvergüenzas, se roban la plata del pueblo panameño y deberían meterle como 50 años de cárcel, en una cárcel de máxima seguridad en Panamá, como el Secot allá en El Salvador? Si tenemos que aprender algo de Bukele, es hacer una cárcel así de grande, inmensa, en Panamá. Panamá es un país mucho más grande que El Salvador. Panamá tiene territorio para hacer una cárcel de máxima seguridad, para meter a estos sinvergüenzas ladrones de cuello blanco, saco y corbata. Pero lo que pasa es que la justicia de Panamá es selectiva y está viciada. Y como está viciada, ahora ¿quién podrá defendernos? Mira lo que dice aquí. Según los documentos en poder de El Mundo, Astillero Armón construyó el 31 de enero de 2013 su filial en Panamá antes de las primeras entregas de los remolcadores. En ella actuó como suscriptor y representante legal el hijo de Quijano. Para ese tiempo, él era el administrador del canal. Este ha negado a The New York Times que su contratación tenga que ver con la adjudicación y asegura que nunca habló con su padre de ello y que se optó por Astilleros Armón al ser la oferta más competitiva. ¡Qué bárbaro! Ni para pegar mentira. Según los datos oficiales, en el contrato hubo una ponderación del 35% para la oferta económica y un 65% para la oferta técnica. La empresa Astilleros Armón presentó la mejor puntuación global en su oferta en una licitación abierta en la que participaron 20 empresas con representación en Sudamérica, Europa y Asia.
La empresa española no respondió a la llamada de este diario para ofrecer su versión sobre la contratación del abogado. Pero tanto el enchufe de Quijano como sus remolcadores son objeto de polémica en Panamá tras la inauguración del canal. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mientras usted carnavaleaba, señoras y señores, pero esto no es todo. 8:47 de la noche y aún no arranca la sesión. No hay consenso entre las bancadas. El Ejecutivo no ha conseguido los votos necesarios y la tensión se nota. Señoras y señores, los padres de la patria se preparan para tratar y aprobar la ley 163 de la Caja de Seguro Social. Esto se va a encender. Señoras y señores, asamblea. En vivo, estamos en vivo. Y la comprobada experiencia y capacidad técnica y financiera de los mismos. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social podrá delegar al Banco Nacional de Panamá y a la Caja de Ahorros la ejecución de inversiones de los recursos o fondos de reserva hasta un 90% de los mismos y delegar hasta un máximo de 10%. Lo que usted está viendo aquí en estos momentos es una sesión en vivo desde la asamblea. Mientras usted y yo estamos en este live, yo le estoy poniendo imágenes de la sesión en vivo de la Asamblea Nacional para la aprobación de la ley 163. Y mira lo que ha hecho esta página. Aquí abajito tú puedes ver, se han desactivado los comentarios. ¿Por qué usted cree que se han desactivado los comentarios? Usted se da cuenta de la diferencia de lo que hace el YouKnow y de lo que hacen los medios. Aquí usted está hablando, usted está opinando, puede estar a favor, puede estar en contra de lo que yo digo. Pero yo no desactivo los comentarios. Usted puede hablar y puede expresarse dentro del marco del respeto, claro, por supuesto. Pero mira lo que está haciendo la asamblea. Desactivaron los comentarios en la asamblea. ¿Y por qué los desactivaron? Porque ellos saben que el pueblo no quiere esta mierda de ley 163 de la Caja de Seguro Social. Vamos a escuchar aquí a esta mujer, Fátima Grasal, que es una de las que votó a favor del contrato minero, que a mí no se me olvida, puede que a ti se te olvide, pero Fátima Grasal, que la trajeron de ultratumba porque no salió en las elecciones en Veraguas, es la subsecretaria general de la asamblea. No salió. En Veraguas no la quieren porque votó a favor del contrato minero. Le dieron así. Pero mira, la rescataron y la pusieron ahí de huevo a pelota. Estas son las vainas que no te dicen en TVN, en Telemetro, en Next, en la prensa. No te la dicen. Por eso tú estás aquí. Vamos a escuchar lo que están diciendo ellos allá. Así como con todas las condiciones de los numerales anteriores, la tasa mínima de reemplazo será igual al 60% multiplicado por el cociente de las cuotas aportadas dividido entre las cuotas de referencia. La Caja del Seguro Social implementará los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estas condiciones. En los casos que se detecten cotizaciones irregulares que afecten la acumulación de fondos o distorsionen el cálculo de beneficios, no siguiendo estas disposiciones, la institución no otorgará la garantía de la tasa mínima de reemplazo aquí expresada. Los honorables diputados Dana Castañeda, Didiano Pinilla, Grace Hernández y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 163. Así,
Artículo nuevo, que se adicione un artículo 99A a la Ley 51 del 2005 así. Artículo 99A. Remuneraciones por trabajos o servicios serán deducibles las remuneraciones que perciban los trabajadores del contribuyente, siempre que el trabajador presente efectivamente sus servicios para la producción de renta agravable o conservación de su fuente y que el salario pagado sea proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Hola, Erika. realizado. La Dirección General de Ingresos establecerá como parámetro el salario promedio existente en la actividad económica del contribuyente. El contribuyente podrá deducir el doble del salario devengado por los Estoy de acuerdo contigo, Ludwig. capacitados a su servicio, hasta un importante máximo de 6 meses de salario del discapacitado en cada año fiscal. Si el trabajador discapacitado presenta... Vamos a volver en breve. Yo quiero responder un poquito. Voy a volver. Quiero volver aquí en el live porque hay unos buenos comentarios. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ojalá Mulino ya deje la presidencia. No luce como presidente. Por eso les dije que votaran por su live, pero no escucharon. Ruth, la votaste. Bienvenida Ruth, entraste con fuego en este live. Entraste con fuego. ¿Qué dice aquí? ¿Habrá madrugonazo? Pareciera que sí. Me estoy quedando para ver porque me dijeron que esté pendiente. Este es un canal para desahogarte. Desahógate, Demetrio. Desahógate. Desahógate de tu cabreo porque no hay chen chen, porque viene la escuela. Porque a lo mejor tu carretera la están arreglando o no la están arreglando. ¿Cómo estás, Ruth? Gracias por estar aquí. También Erika Lam. Muchas gracias. Los Mota tienen puesto en el gobierno de Mulino. Al parecer sí. Vámonos de una vez con la noticia. Los honorables diputados Dana Castañeda, Ariana... Gracias, Antonia, por ese super like. Eso ayuda mucho al canal. Te lo agradezco. Se modifica el artículo 10 del artículo 117 del proyecto de ley 163 así. Artículo 117. Se modifique el artículo 153 de la ley 51 del 2005 que quede así. Artículo 153. Ingresos al Fondo Único Solidario se destinarán los siguientes recursos. 10A. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un aporte anual obligatorio del Estado para cubrir el déficit actuarial de riesgo de invalidez y muerte por un monto de 966 millones de balboas al año. Este monto se ajustará cada año con respecto al valor del aporte previo, considerado el porcentaje de incremento. Como resultado, genere el análisis actuarial y financiero que deberá realizar la Caja del Seguro Social sobre la suficiencia y sostenibilidad a largo plazo del Fondo Único Solidario. Este ajuste anual en ningún caso podrá ser superior al 4% sobre el valor del aporte del año anterior. El presupuesto general del Estado deberá incluir la partida correspondiente para cubrir el referido aporte. Los honorables diputados Didiano Pinilla, Dana Castañeda, Manuel Samaniego, Grace Hernández y otros proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 163 así. Modifíquese el artículo 193 a la ley 51 del 2005 así. Artículo 193. Bonificación anual a partir del mes de diciembre del 2011. Los pensionados de retiro de vejez e invalidez del subsistema exclusivamente de beneficio definido y del subsistema mixto de la Caja del Seguro Social recibirán una bonificación anual uniforme de 60 balboas. Con relación a los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes, estos serán favorecidos por este bono que será distribuido proporcionalmente entre cada uno de los derechos habitantes de un mismo causante. Y está leyendo, porque ella es la subsecretaria, está leyendo el borrador de la nueva ley 163 que apoya la creación de, todas las reformas a la Caja de Seguro Social. Esto es increíble porque se está haciendo a las 10 de la noche, cuando muchos se fueron a dormir. Y esto es lo que en buen panameño lo llamamos como madrugonazo. Ahí está Fátima Grasal, una exdiputada que no salió porque ella votó a favor del contrato minero. Ella es de Veraguas y no ganó.
pero la rescataron de la ultratumba y la tienen como subsecretaria general de la Asamblea. Esta es la historia de Fátima Grasal. No la quieren en Veraguas, pero ahí está, muerta de la risa. De manera periódicamente mediante estudios actuariales anuales obligatorios realizados por una firma actuarial independiente de reconocido prestigio internacional. Gracias, Alison. No, Alison, amiga y amigos, todos los que están conectados en este live, de verdad, lo que usted pueda, lo que usted quiera, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, llegamos a la meta y vamos a mejorar y vamos a seguir mejorando nuestro estudio para hacer más investigación, una mejor velocidad, para poder mantenernos más informados. Viene la escuela, hay muchas denuncias. Escríbame su denuncia al 6010-0444, que estoy armando un paquete de denuncias porque quiero que todo Panamá se entere del cabreo que tiene el panameño de a pie, no los rabiblancos. Esa gente vive bien, ya ellos están resueltos, pero el problema lo tienes tú y lo tengo yo, que nos tenemos que joder todos los días y tenemos que salir afuera a buscar la plata honradamente. Entonces ponga su denuncia al 6010-0444. Dice, por eso este país no sale Pierre Chong. Ahí está, vamos a escuchar Fátima Grasal con el madrugonazo. Señoras y señores, madrugonazo en la asamblea. Se desactivaron los comentarios. Así, artículo nuevo. La denominación de la sección 5 del capítulo 2 del título 2 de la ley 51 del 2005. Peace from Canada. Sección 5A, prestación por vejez. Peace from Canada. Saludos a toda mi gente de Canadá. Gracias, Darío, por tu apoyo. Se modifique el artículo 150 del proyecto de ley 163 así. El YAPI 6219-8272. El YAPI del título 2 de la ley 51 del 2005 queda así. Lo que quieras. Prestaciones por muerte de subsistencia exclusivamente de beneficio definido. Vamos a ver si llegamos a los 600 me gusta, mi gente. Más de 800 personas y solo me faltan 70 likes para llegar a los 600 me gusta. Artículo 159 del proyecto de ley 163 así. Artículo 159 de la sección 7A del capítulo 2 del título 2 de la ley 51 del 2005 pasa a ser la sección 8A así. Sección 8A. Disposiciones comunes a los riesgos. Los honorables diputados Didiano Pinilla, Dana Castañeda, Ariana Cova, Grace Hernández y otros proponen que se adicione el artículo nuevo al proyecto de ley 163 así. Artículo nuevo. La sección 8A del capítulo 2 del título 2 de la ley 51 del 2005 pasa a ser la sección 9 así. Miren, si hoy se aprueba, yo no sé si es que hoy se aprueba, el año escolar, el inicio del año escolar corre peligro, señoras y señores. Ya lo dijeron los gremios, ASOPROF, ASEUPA, AEBE, asistente, AEBE, los gremios de la educación se van a paro nacional si se aprueba la ley de aumento de la edad de jubilación. Te lo está diciendo el YouKnow de primicia. AEBE, sí señor, AEBE, el YAPI 6219-8272 para ver si nos compramos la computadora. Estamos llegando a la meta. Vamos con todo. Gracias por el apoyo. Ajá. Que si se aprueba la ley, va el paro. Los honorables diputados Dana Castañeda, Didiano Pinilla, Grace Hernández, Manuel Samaniego, Yusaida Marín y otros proponen Yusaida, el artículo 182 del proyecto familia de ley Chimino, número 163. Cogió su pausa ahí. Cogió su pausa la subsecretaria. Última hora. Esta es la noticia de los padres de la patria. Por eso la estoy así minimizando. Los padres de la patria todavía no llegan a un consenso. Quieren aprobar la ley 163. Mulino. ¿Qué te pasa, Mulino? ¿Qué pasa contigo, Mulino? ¿Qué dice aquí? Buco Chenchen en la basura.
Mira cómo está la lata ahí de cerveza. El compa que recogió la basura que fueron a carnavalear para la suma fina. Huele a dinero. Mira el poco de lata ahí. Todas las latas aquí en cobre. Bueno, ya no están dando mucha plata por eso, pero eso es plata. Plata, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Nada, no tenemos información. La prensa. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice la prensa? Mira esta muchacha. 3 auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd. Señores, el presidente también dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal de Panamá. Esta mañana el presidente de Panamá en algún momento dijo que el presidente Trump estaba mintiendo. ¿Cuál es su respuesta? No sé si Panamá ha visto lo que ha ocurrido, pero BlackRock tiene interés en invertir y en hacerse cargo de los puertos en las cabeceras del canal. El presidente habló de la necesidad de garantizar que China no asumiera el control del canal de Panamá. Esto es muy importante, es importante para Estados Unidos. También vimos que como el canal de Panamá aumentó el precio del cruce para buques estadounidenses. El presidente también dijo: esta fulita, que es la portavoz, la vocera de la Casa Blanca, anunció en rueda de prensa, porque ella es la portavoz, ella es la vocera del presidente, cuando el presidente no va a dar la cara, que eso también es otra cosa que aquí en Panamá no tenemos. Mulino no tiene vicepresidente. Su mejor amigo, el que lo puso como presidente, está en la embajada de Nicaragua. Ahora voy a poner algo de Martinelli, porque no puede faltar. Entonces, no tiene vicepresidente, no tiene vocero, no tiene vocera. Mulino, solamente Mulino es el que habla, nadie más habla. Qué mal está llevando la diplomacia nuestro excelentísimo presidente José Raúl Mulino. Que aquí, una vez más, se ve, se nota que Estados Unidos sí está bien parada, sí está bien parqueada, sí saben lo que hacen, sí saben lo que dicen y lo tienen todos claro. Ellos están tranquilos porque ellos ya vinieron con Marco Rubio. Marco Rubio dijo lo que tenía que decir y Panamá a obedecer. Calladito, calladito te ves más bonito. Vamos a poner aquí Panamá, porque aquí nuevamente fondos buitres, el explosivo cóctel. Escucha esto. Ay, qué noticias. Señoras y señores, mira esta foto. Muerto de la risa, me quedo con esa imagen. Cuando vino Marco Rubio, hablando ahí con Mulino, Mulino muerto de la risa. No pasa nada, todo está bien. Cuando tú ves esta imagen, pareciera una mano gigante que le agarra y le arropa la cara a Mulino y parece que le va a meter una bofetada grande, tremenda cachetada. ¡Bam! Pareciera una mano grande, una mano agresiva, una mano de poder, una mano grandiosa, una mano grande, poderosa. Estamos viendo aquí a Marco Rubio explicándole a Mulino cómo se van a hacer las cosas aquí en Panamá. Todos son especulaciones porque Mulino no da la cara y no dice nada. Hoy tenía que hablar y no habló. No le dio la cara a los panameños. Eso es un hecho, eso es un facto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tenemos video, tenemos videíto para ver qué dice aquí. Rutas de poder. Escuchamos a los medios internacionales que sí saben. El consorcio estadounidense BlackRock Hill va a adquirir el 90% de la participación de la empresa portuaria Panama Ports Company, que opera en los puertos de Cristóbal y Balboa, muy cerca del Canal de Panamá.
Se trata de un contrato con el conglomerado Hutchison Holding, con sede en Hong Kong, por más de 22.000 millones de dólares. Asimismo, el consorcio obtendrá una participación del 80% del fondo de inversiones chino en empresas subsidiarias y asociadas. 80%. BlackRock agarró a China y le quitó, ahora dice el 90%. Consorcio de Estados Unidos compra el 90% de participación de empresa china que opera 2 puertos en Panamá. Mira, por ahí uno me escribió, no sé si tiene la razón o no. Para mí moralmente vale cebo. Vale cebo lo que voy a decir. Ponga cuidado. Que me escribió un amable suscriptor y me dijo que si esa es una concesión en donde la empresa que está controlando es China, Panamá no tiene injerencia alguna en ese territorio. Yo creo que eso está mal, porque no olvidemos que el lugar estratégico es de Panamá, el territorio es panameño. Es como que usted me diga a mí que el canal está construido en Panamá, pero no es de los panameños. O sea, si yo contrato una empresa, es que a esto voy. Si yo contrato una empresa, si yo contrato un albañil de que me haga un anexo en mi casa, ¿verdad? Yo voy a poner la plata, ¿verdad? O por ejemplo, yo no tengo el dinero, pero pido un préstamo al banco. ¿Ese anexo es del banco, del albañil o mío? Esa es una pregunta que yo hago. Yo voy a hacer un anexo en mi casa, voy a tirar un garaje, voy a tirar un patio, voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer otro cuarto, otra habitación. La casa tiene 2 cuartos, yo voy a hacer un tercer cuarto, ¿verdad? Una tercera habitación. Yo tengo la plata, yo voy a comprar los materiales, yo le voy a pagar al albañil. Ah, pero adivina qué, en el otro caso, no tengo el dinero, pero voy a pedir un préstamo. La casa es mía, es del albañil o es del banco. Yo creo que la deuda es mía, ¿verdad? Y yo la pago con intereses quincenales o mensuales. Entonces, si yo pago la deuda, finalmente entonces el anexo es mío, pero nunca fue del albañil. El albañil fue el que construyó en mi terreno el anexo. Entonces, si usted usted es de Estados Unidos y construye un canal en Panamá, el canal no es de Estados Unidos. El canal es de Panamá. Panamá tiene que pagarle a los Estados Unidos por haber construido el canal y le podría dar beneficios como que tus barcos pasan más barato, tú tienes privilegios para que pongas tus empresas. Sí, eso se entiende, pero el canal no es de Estados Unidos. El canal es panameño porque se hizo en territorio panameño. ¿Qué parte de eso tú no entiendes? Y se lo digo a mis haters, que hablan unas estupideces y que de verdad me sorprende el nivel de ignorancia. ¿Cómo usted puede decir que construir un canal en Panamá hace dueño del canal al que lo construyó? El canal, si se trata de que había que pagar por la obra, por los muertos, que no son 38,000 que murieron por picadura de culebra o de mosquito de malaria. Esos son daños colaterales. Esa es la frase favorita de los gringos, daño colateral. Cuando llegaron a Panamá e invadieron Panamá, porque la invadieron, cuando podían llevarse a Noriega con su SWAT, con su FBI, con su CIA, con su Pentágono, con su G.I. Joe, con sus soldados élites, se podían llevar a Noriega. No, ellos tenían que hacer pruebas con armas que iban a usar después en Tormenta del Desierto en el Golfo Pérsico. Por favor, leamos un poquito, busquemos la historia. Ellos tenían que probar cierto armamento que querían probar allá en su guerra. También querían mandarle
otra vez ese mensaje a Centroamérica, a Colombia, a Venezuela, de que ellos son los que mandan, que ellos tienen el brazo fuerte, que ellos vienen y cuando ellos utilizan un cañón para matar una mosca. Porque los gringos son así. Y tú lo sabes. Ellos lanzan misiles y bombas en Hiroshima cuando ya se habían rendido los japoneses. No, y para rematar tenían que tirar una en Nagasaki. Porque así son los gringos. Ellos les gusta pisarte, pero mantenerte la bota en el cuello. A ellos les gusta eso. Y tú lo sabes. Que te hagas después el aéreo, la aérea, bueno, sea otra cosa. Pero eso es así. A ellos les gusta imponerse. Imponerse, pero a la brava, a la brava. Entonces, ¿el canal es panameño o de Estados Unidos? Ah, no, ellos lo hicieron, pero también es de los franceses, pues. Si los que abrieron la zanja fueron los franceses, mi rey. O tú no lees historia, o tú no te educas. ¿Quién comenzó el canal? Entonces también es de Francia. Mitad y mitad, pues. Ah, pero también es de Colombia, porque cuando se estaban haciendo las cosas, el tratado de Ranjay era con un colombiano. Ah, no, el Jaibuno Barila con un francés. Es que desde el comienzo a Panamá le han metido el dedo por detrás. Literal. A Panamá le han metido el dedo por detrás desde el primer día del contrato. ¿Cómo que a perpetuidad? ¿Cómo que a perpetuidad el canal? Luego, con muchas protestas, con mucha lucha, con mucha gente peleando, se logra modificaciones a los tratados, etcétera. Luego lo del 9 de enero y finalmente los tratados Torrijos-Carter. Que ojo, por ahí hay unos que dicen que gracias a Torrijos no. Esta es la lucha de años y de años y de Ascanio Arosemena y de Ramón Eisenhower y de Taft y de todos los tratados que se hicieron antes y todas las luchas que se hicieron antes y que finaliza Omar Torrijos. Pero hubieron intentos, muchos intentos. Y esa es la parte que me gustaría que haya más libros en Panamá, más educación, más para que nuestros jóvenes entiendan cómo fue la historia. No fue Torrijos el Salvador. Es un proceso que se viene haciendo desde 1903, porque los panameños de la época estaban más enfocados en salvar el país, en echarlo para adelante. Y cuando se dieron cuenta del golazo que nos metieron, inmediatamente los panameños de la época intentaron resarcir, o sea, revertir esos tratados. Lo han intentado muchas veces. Consorcio BlackRock. Ya hemos hablado muchas veces de BlackRock. Esa gente es el diablo. Vamos a escucharlo aquí a continuación. Que operan 43 puertos en 23 países. Sin embargo, las cláusulas del contrato no incluyen los puertos en China. Se espera que el acuerdo definitivo de la venta se firme el próximo 2 de abril. Cabe señalar que esta transacción requiere de una aprobación previa del gobierno panameño. Que ya la va a aprobar. Por supuesto que la va a aprobar. Porque si se trata de hacer un referéndum, si se trata de hacer que los panameños voten a favor o voten en contra, te vas a llevar una sorpresa. Te vas a llevar una sorpresa. Esta negociación trasciende un mes después de que el presidente estadounidense anunciara su intención de recuperar el control sobre el canal de Panamá. Trump insistió en que se había violado los tratados de neutralidad debido a que China se apoderó de la vía fluvial. China se apoderó del canal, imagínate. Ojalá, yo no sé cuántos apellidos Chin Chon Chin Yun Lin Quan Chon Chin Chuan Chun Chin Chuan Chun Chin Chun Chin Chun Chin, ¿verdad? Bruce Lee, Jackie Chan. Yo no sé cuántos Bruce Lee o Jackie Chan están en la administración del canal. Por favor, que alguien que está conectado en estos momentos me diga cuántos chinos están en la administración del canal. ¿Cuántos? Por favor.
Mencióneme un chino que esté en la administración del canal en estos momentos. Un chino que esté trabajando en las esclusas. Uno solamente, solamente uno, mi rey. ¿Por qué te demoras? Escríbemelo en los comentarios. ¿Cuántos chinos hay en la administración del canal? No los veo. ¿Dónde están? ¿Por qué nadie escribe ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están, José? Escríbeme el nombre de uno. Muéstrame dónde están los chinos. En el canal. En la administración del canal. Nadie. Estamos a solamente 5 me gusta de llegar a los 6. El chino de Arraiján. El chino de Arraiján. La tajada de sandía. Gracias, Sara, por tirar tu venenito ahí. Los panameños que patrocinan la independencia de Panamá vendieron a Panamá ante los gringos. NES consola. Me encantan las consolas NES. NES consola. Tanta lucha para que los de ahora digan que el canal no es panameño. Bueno, es verdad. ¿Por qué quieren chenchen esos chinos? ¿Quién no quiere chenchen? Todos queremos chenchen. Chenchen es una palabra china. Bueno, viene de ahí. El chino alcalde de Chorrera. Y él está en el canal, Ana Karina. Él está en el canal. Es que, por favor. Y a ver, ¿cuántos chinos no hay en Panamá? Si Panamá tiene chinos desde 1850 y cuidado que antes, desde 1820 y pico, tenemos chinos aquí en Panamá. Yo estoy preguntando una sencilla pregunta que nadie me ha respondido. ¿Cuántos chinos están en la administración del canal? ¿Cuántos apellidos chinos hay allí? ¿O trabajadores en el canal? ¿O cuántas bases militares chinas hay? ¿O cuántos soldados militares del gobierno comunista hay aquí en Panamá? ¿Dónde están? No los veo. Pero tú dices bastante Kevin Butler. ¿Y dónde están? Digo, en la tienda hay bastante. En la tienda, en el chinito, en el mall, en los celulares. Sí, hay bastante. Pero en el canal, mi rey. En el canal. Ya no voy a seguir. Ya no voy a seguir. Porque mire, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no hay argumentos, empiezan a ofender, vienen los descalificativos y este poco de cosas que, bueno, ya es así, ¿no? Porque no tienen argumento, porque no se les cae la mentira. Es un mentiroso Donald Trump. Es un gran mentiroso Donald Trump. Pero él con su mentira no tiene que ser verdad. Él no tiene que decir verdad. Simplemente él puede decir: la quiero porque me rasca la bola derecha. Me rasca la bola derecha, yo quiero el canal y punto. Ya, vamos a hablar claro. Ya, no, el problema no son los chinos. Yo quiero el canal. Ya. Eso es todo. Pero dígalo así, ya. No esté pegando mentira. No pegue mentira. Usted quiere el canal y punto. Ya, usted lo quiere controlar y lo está controlando. Nadie se va a oponer. Ni los panameños se van a poner a pelear por eso. Y el presidente menos. Mira que hoy tenía la oportunidad el presidente, ¿verdad? El presidente tenía la oportunidad hoy para decir algo y no lo hizo. El presidente no lo hizo. El presidente de la República hoy jueves tuvo para hablar y no habló. Tuvo también Molino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. Pero ¿qué dijo Molino ayer? Prefirió callar. Y eso preocupa amigos, porque desde el norte, voceros del poder señalan que las conversaciones están adelantadas para entregar el canal. Ojo, escuche bien, es el momento de hablarle claro al país. Totalmente. Dejar la cobardía y ser valiente. Yo creo que estos son los momentos donde tú más te elevas cuando enfrentas una situación de esa naturaleza, con hidalguía, sin faltar el respeto, por supuesto. No, exacto. Pero hoy era un día sumamente oportuno para hablarle
a la nación panameña. Y el gobierno prefirió callar. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar de las cosas? Porque mira el discurso de los Estados Unidos. Eso ya está caminando. Esas conversaciones ya se dieron. Rubio vino y ya Rubio tiene una misión. Que el gobierno de Panamá no quiera decir es otro asunto, pero eso está caminando. Entonces aquí nos dicen, no, esto no es así, no, esto no. Pero no aclaramos más de 4 cosas. Tuvo también Mulino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. Pero ¿qué dijo Mulino ayer? Prefirió callar. Y eso preocupa amigos, porque desde el norte, voceros del poder señalan que las conversaciones están adelantadas para entregar el canal. Ojo, escuche bien, es el momento de hablarle claro al país, dejar la cobardía y ser valiente. El que calla otorga, Yo así creo que es. estos son los momentos donde tú más te elevas cuando enfrentas una situación de esa naturaleza, con hidalguía, sin faltar el respeto. Totalmente, totalmente. Pero hoy era un día sumamente oportuno para hablarle a la nación panameña. Y el gobierno prefirió Callarse. callar. No decir nada. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a enterar de las cosas? ¿Cuándo nos vamos a enterar de las cosas? ¿Cuándo nos vamos a enterar de las cosas? ¿Cuando las dicen primero ellos allá? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Vamos a ver si tenemos algo en el live, algo en vivo. ¿Qué tenemos en vivo? Las elecciones municipales serán en 2028 y en marzo de 2030 se realizarán los comicios regionales en la costa caribe. Silvana Jarquín León, RT, Managua, Nicaragua. La Casa Blanca confirma las primeras negociaciones directas con Hamas desde 1997. Según el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, el principal objetivo de Estados Unidos es asegurar la liberación de todos los rehenes israelíes. La noticia surge después de otra gran mentira estadounidense advirtiera en sus redes sociales que jamás enfrentará la destrucción si no devuelve a los prisioneros vivos y los cuerpos de los fallecidos. Mientras tanto, Trump quiere hacer que Palestina sea un territorio donde solo vivan extranjeros y va a sacar a todos los palestinos. ¡Qué locura! Trump la bota. Trump la bota. Mira cómo está Palestina en estos momentos. Franja de Gaza. Sin embargo, para los palestinos marca el inicio de un nuevo capítulo de tragedia. Esta es otra de las grandes mentiras de Estados Unidos. Usted me va a decir a mí que esas mujeres, esos señores, esos niños, todos los que viven ahí está vendiendo fruta, comida, empanada, todos son terroristas. Dios mío. Ah, no, pero si aquí en Panamá tenemos a Mulino que dice que los panameños, todos los que estamos en contra de la ley del seguro social, somos terroristas. O sea que tú, que estás viendo este video, también eres terrorista. Las cosas se han vuelto demasiado caras. Los precios han subido 2 veces y nuestra situación material es muy difícil. ¿Cómo es posible alimentar a los niños en estas condiciones? Basta ya. Déjenos vivir una vida normal. No se puede, no se puede. La gente necesita desesperadamente ayuda y si la ayuda se detiene, la gente es un terrorista. Este conflicto la niña también. Se parece más a un genocidio. Hacemos un llamado a todos los países y a todas las personas con una conciencia viva. Javier, no sabes nada, mano. Por ahí hablamos, Javier. No entendiste nada. No has aprendido nada, Javier. Deja de ver CNN. Deja de ver CNN. Que la situación se terrorista también. Terrorista. La ciudad de Beit Hanun. Pero por desgracia resultó que los mismos habitantes de Beit Hanun vienen aquí. Lo que nos pasa duele mucho. Pedimos misericordia. Queremos vivir. Las esperanzas en Gaza. Mira cómo está. Miedo y desesperación tras el fracaso de las negociaciones sobre parece que cayó un terremoto ahí. Al fuego. La guerra no se detiene ni comienza la reconstrucción. Qué bárbaro. En su lugar crece la preocupación por el avance del hambre y la posible reanudación de las hostilidades. Horror. Luis Cáceres, RT. Vamos con más noticias en breve. Donald Trump establece una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Bitcoin. El depósito se capitalizará con criptomonedas confiscadas en el marco de procedimientos penales o civiles. Según las autoridades, Estados Unidos no pedirá ningún Bitcoin depositado
depositado en la reserva. Se va a robar los bitcoins. Los secretarios de Está como Milei. y de Comercio desarrollarán estrategias para adquirir capital. Está como Milei, el pelotudo de Milei. Y en Estados Unidos, otra vez, el lanzamiento del cohete Starship lunar de la empresa SpaceX. Otra vez. La comunicación se estrelló con la cúpula. Minutos después del despegue. Sin embargo, la parte propulsora regresó con éxito a la plataforma de nuevo. Debido a las amenazas de fragmentos de la nave, las autoridades anunciaron el cierre temporal de algunos aeropuertos en el estado de Florida. ¡Qué bárbaro! Testigos de la explosión en varios países vecinos. Otra vez, Donald Trump. Ya publican videos en sus redes sociales. Otra vez, otro cohete tirándonos basura porque chocó contra el domo. El gobierno de Argentina anuncia que remitirá al Congreso un decreto de necesidad y urgencia para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa contempla una operación de crédito público para cancelar deuda con el Banco Central. Mi gente, qué locura la noticia internacional. Ahora resulta ser que ningún cohete ni los de Elon Musk pueden cruzar el espacio. Ninguno, porque ahora hay una cúpula. Ahora tenemos una cúpula en el espacio. Pero bueno, esa es otra conversación que muchos no están preparados, que yo tengo, y tampoco YouTube, porque obviamente aquí no puedo hablar de esas cosas. Estamos preparando poder hacer live en la otra plataforma, Rumble, y también Odysee, también en el canal de Telegram, donde yo sí puedo decir la mentira. Deja de ver CNN y deja de ver Fox y deja de ver BBC de Londres, Telemundo, ¿verdad? Y New York Times y New York Washington Post y Wall Street Journal y California Post. Entonces deja de ver eso, porque te siguen metiendo basura en la cabeza y tú te sigues comiendo la misma basura. En fin. Estamos creciendo, vamos a llegar lejos. Vamos a hacer más de 100,000 suscriptores en el canal. 100,000 locos y locas y you knowers que estamos por descifrar la mentira que nos han hecho creer. Porque ya están aprendiendo ruso. Ya yo intento transmitir a los niños la mentira que nos han tratado de ver. Y entonces, ¿qué pasó aquí con la asamblea? Bueno, mi gente, ¿qué te puedo decir? ¿Qué hay aquí? Este es el acontecer. Mulino, ¿qué dice mi gente aquí? Vamos a ver si llegamos a los 650. Me faltan 10 para llegar. Omar Davidson, ¿cómo estás? La gente que está apoyando el canal, gracias por el apoyo. Ahí me acaba de llegar un aporte importante. Me hicieron una donación. ¡Wow! Sandra Wright. Gracias, Sandra. $10. Muchas gracias para la compu. Todo esto es para la compu. Vamos a estar ahorrando. Yo estoy haciendo un ahorro para la nueva computadora. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Me faltan 5 likes para llegar a 650 me gusta. Creo que este live, por hoy, que deje de ver a Al Jazeera. Buena esa, Maite. Buena esa. Hombre, no, yo las veo todas, mi reina. Yo las veo. Un beso para ti, Maite. Me has hecho reír. Me pusiste la cara roja. Yo veo a Al Jazeera, claro que sí. Yo veo muchísimas páginas. Es que no puedes ver solo una, Maite. Te recomiendo que veas todas. Todas. Hola, Yandere. ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido al canal. Aquí hablamos de política nacional de Panamá, internacional. También hablamos de farándula, reacciones a los artistas y de todo lo que pasa en el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo merece una reacción. Asimismo, Fran 24, yo sé que tú ves eso, Ana Karina, porque en Fran 24 te dijeron que hay chinos trabajando en el canal y tú les crees. ¿Tú les crees, Ana? Tú eres la culpable por creerles que hay chinos trabajando, porque France 24 dice que hay chinos en el canal y tú les crees. Hay chinos en la minera. Ahí sí hay chinos, ahí sí. ¿Cómo quedó el tema de BlackRock? Ya la compraron. Entonces lo que me da risa de Mulino, es que Mulino dice que vamos a ver que esto se haga bien, vamos a supervisar la transacción, la compra, que todo sea transparente.
Mulino, las más de 700 personas que están conectadas aquí no se chupan el dedo, Mulino. Aquí no hay idiotas, Mulino. Mulino, entiéndelo. Mis suscriptores y los que están en mi canal, Mulino, no son idiotas. Son gente pensante. Todos los que están aquí ahora son gente inteligente. Son gente pensante. Son gente que le gusta leer y mantenerse informado. Algunos se informan mal. ¿Por qué? Porque solo ven un lado de la noticia. No les gusta ver otras páginas. Yo estoy tratando de hacer que ustedes vean otros medios también y se informen también. No es para que usted esté de acuerdo con lo que yo digo, sino para que usted saque sus propias conclusiones. Lo que sí es un hecho y es evidente es que en Estados Unidos tienen una campaña, están trabajando constantemente, están en una maquinaria, van con todo como una avalancha, corre, corre, corre. Y aquí en Panamá, una sola golondrina, que se llama José Raúl Mulino, es el que está defendiendo los intereses de Panamá. Porque no existe un Catín Vázquez que gana $26,000 al mes. Catín Vázquez. Sí, señor, no vamos a dejar por fuera a este señor. ¿Cómo vamos a dejar por fuera a un hombre que gana $26,000 al mes? ¿Cómo nos vamos a quedar callados aquí nosotros cuando hay un hombre que gana $26,000 al mes y no abre la boca para decir un carajo en contra de Marco Rubio, en defensa de Panamá, en defensa del canal, en contra de Donald Trump? Gana $26,000. Aquí hay alguna persona que tenga idea de lo que es ganarse $26,000 al mes. Gracias, Peter, por ese súper apoyo al canal. Todo esto es para la computadora. Para la computadora. Saludos de Elvia, Carol y Cata. Saludos, saludos. Esto yo lo estoy apuntando. Ustedes son testigos, ¿eh? Eso sí, poco a poco, porque la computadora me cuesta $500. Así que vamos poco a poco con eso. Vamos poco a poco. Poco a poco, ¿eh? También se aceptan los yapis. Catín en la papa desde los años 80, Ana Karina. Claro que sí. Los de la junta del canal, como dice la amiga Erika Iglesias, Madrid. Te confundí, te dije Erika Lam, perdóname. Erika Iglesias. Tengo otra amiga. Solo les interesan sus intereses y les vale con el canal. Les vale un carajo. Yo voy a agregarlo. Erika no habla así, pero yo lo voy a decir. Un carajo le vale. Sí, eso no lo dijo Erika, lo digo yo. Yo lo agrego, no te preocupes, Erika. No fuiste tú, fui yo. $26,000 y este señor no dice nada. Entonces, Mulino, o sea, brother, yo fuera Mulino, yo le digo a Catín, Catín, pásame algo de tu salario porque yo estoy frenteando solo. Yo estoy frenteando solo por ti y por la junta directiva y por los Torrijos y por los Quelqueyé y por los Mota y por los Eleta y por los Bayarinos, por los Boyd, porque él está peleando por ellos. Porque el canal no es de los panameños. Yo no veo ninguno de estos apellidos aquí. Porque aquí dice Erika, mira los apellidos que salen: Erika Iglesias, Alison Bartolomeu, Sandra Wright, Enrique Sánchez, Feeder, sigue hablando así alto y claro, ese Catín no aparece. Alexson Mojica Canto, Omar Davidson, ninguno de sus apellidos los veo en la junta del canal. Estoy viendo algún apellido del canal aquí, nadie. Kevin Butler, no hay ningún Butler en la junta del canal. Repartiendo justicia real, no hay nadie así en la junta del canal. Nadie reparte justicia. R&R Diseños, nadie, eso no está en el canal. No está. Tú no estás en el canal. Tú no estás. No estás. Alison Bartolomeu, no está. Alison Bartolomeu quiere apoyar 12. Bueno, dale, te agradezco, mi rey. Mira, lo que usted pueda o quiera apoyar al canal, o que sea para ti poco, para mí es mucho, muchísimo.
De verdad. Porque como digo yo, acá nosotros hacemos un esfuerzo, pero ¿sabes por qué? Esa voz, esta garganta, quedarme sin voz, porque me quedo sin voz. Quiero confesarles, yo dejé de hacer en vivo un tiempo porque me estaba molestando la garganta, porque yo cuando hablo, yo me emociono mucho. Ustedes se han dado cuenta que yo me emociono mucho, entonces yo trato de... me dice asistente, bájale, pero es que no puedo, porque es que estas cosas a mí me apasionan, porque estoy cansado, estoy molesto de tanta mentira que nos venden. De verdad, me cuesta, pero yo veo TVN, yo veo Telemetro, y yo escucho la paja que dicen todos los días, y yo de verdad, yo hago un esfuerzo, de verdad, para tragarme toda esa basura, porque es una narrativa que te venden, es horrible. A ver, Sandra Wright, Ismael Serrano, no hay ningún Serrano en el canal. No hay Serrano. Space Cowboy, ya tienes Asmond Gold en PTY Raz. ¿Qué es eso? No. Señores, y aquí en la votación, 630 personas han dicho que Trump se lo prohibió 35%. No estaba luciendo bien 53%. Compromiso con el paso firme, nada, la gente no cree eso. Y el Yapi del You Know 62198272, gracias por el apoyo, 1 centavo, 62198272, lo que quieras, 1 centavo, todo eso ayuda para llegar a la meta, que es vamos a comprarnos una nueva computadora, porque como usted puede ver, que no es mentira, que el You Know no le pega Oye, ¿qué pasó? Temblor, disculpen, la emoción. Se me apagó la luz y todo. Ahí está. Vamos. Aquí está. En vivo. Estas son cosas que pasan cuando estamos en vivo. ¿Qué vamos a hacer? Usted está viendo que estamos en vivo. Aquí está. La computadora del You Know ya está dando las últimas. La tengo con... ¡Epa! Mira, todo es un desastre. Qué pena. Ya. Listo, ya. ¡Qué locura! Sí, casi se me cae todo. Bueno, pero esto es... Y no puedo decir que no fui yo mismo que me estoy saboteando. Tú hablas paja, yo no, gracias Norma, gracias. Ya empezaron lo del sabotaje, ¿sí? Ahí está Norma que me está saboteando. Norma llegó a decir que hablo paja y se me empezó a caer todo, ¿viste? El sabotaje de Norma. Norma, me estás saboteando, Norma. No me sabotees. Voy a cerrar con esto, porque de verdad no quiero tampoco, tú sabes, ¿no? Estas palabras. Escucha. Ya será otra asamblea, será otro presidente. Ellos pueden ponerle simple y sencillamente un freno a esta decisión que se toma por la actual asamblea. Podría hacerlo, pero si te das cuenta, dentro del alcance de la ley, de la modificación, advierte que solamente es para la edad de retiro o fondos adicionales, pero no para el sistema de pensiones. Y por eso hago el llamado al pueblo panameño. Si hoy se instala de manera puntual el sistema de pensiones de cuentas individuales o supuesta capitalización solidaria, ese sistema no lo podrá cambiar la Asamblea Nacional del 2032, aunque sea nefasto. Y la experiencia internacional ya está dada. Más de 30 países lo hicieron. Migraron del sistema solidario a cuentas individuales y después muchísimo más de la mitad tuvieron que regresar en base a las experiencias nefastas de lo que constituye que tú recibas, en vez del 60% de los 10 mejores años de tu vida, el salario, que tú recibas como pensión el 30% en un país tan desigual, tan marginado y tan postergado, sus clases vulnerables, en todo el sentido de la palabra, desde la prestación de los servicios, educación y otros abastecimientos de fuentes básicas. Claro, yo puedo decir no al aumento de esa edad en el 32, pero no te voy a quitar el sistema, porque la ley no lo dice, la ley lo impide incluso. Y dentro de 6 años viene un gobierno y tome la decisión de aumentar
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Hola Zulay, ¿cómo estás? Oh, Zulay Rodríguez está en el live. Y ya yo estaba finalizando. Zulay Rodríguez en el live. Sin visa no pueden ir a Disney. Aquí está Zulay Rodríguez. ¿Cómo estás, Zulay? Gracias, gran admirador tuyo. Zulay Rodríguez en mi live. Le mando un saludo. Yo no lo había visto. No había tenido la oportunidad de verla. Es que estaba viendo que las palabras casualmente de la página de Zulay Rodríguez, donde ella está hablando de esto, del tema del seguro social. Pero la que más me gustó que publicó Zulay fue esta. Tuvo también Mulino la gran oportunidad de responderle en su conferencia de prensa de hoy jueves al presidente Trump. Pero ¿qué dijo Mulino ayer? Prefirió callar. Prefirió callar. Y eso preocupa, amigos, porque desde el norte, voceros del poder señalan que las conversaciones están adelantadas para entregar el canal. Ojo, escuche bien. Escuche. Es el momento de hablarle claro al país. Dejar la cobardía y ser valiente. Cobardía. Yo creo que estos son los momentos donde tú más te elevas cuando enfrentas una situación de esa naturaleza. Totalmente. Con hidalguía. Valor. Sin faltar el respeto. Exacto. Pero hoy era un día sumamente oportuno para hablarle a la... Exacto. Y el gobierno prefirió callar. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a entender? Que mire el discurso de los Estados Unidos. Escucha. Eso ya está caminando. Eso. Esas conversaciones ya se dieron. Rubio vino y ya Rubio tiene... Si estás en vivo ahorita mismo, no sé, confírmenme si pueden ver ahorita la transmisión, si estamos en vivo, si me puedo ver, si me puedo conectar, si estoy o no estoy. Por favor me comentan. Ahí creo que 300 personas me confirman. No se acabó. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por fin. ¿Me ven? ¿No me ven? No sé si me ven. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿No me ven? ¿Me ven? ¿No me ven? Confírmenme si estamos en vivo. Que me confirmen. Sí estoy. Sí, hubo... Gracias. Es que no puedo cerrar un live así. Gracias, Terce, Allison, Prime, Amazon, Erika, hola, ¿cómo estás? Brother, 3 en vivo que te sabotean, pero es que estamos... No quieren que Zulay... puede ser que no quieren que Zulay hable. Que probablemente. No, yo igual darle las gracias no solamente a ustedes. Culpa de Tigo y Más Móvil con internet de monte. Claro, hay que traer Starlink. Feeder, ¿cómo estás? Gracias. Nos quedamos, gracias por quedarse. Oye, yo quiero darle las gracias a Zulay, que no pude hablar con ella. Esta gente de Naturgy, esta gente de Más Móvil, esta gente de Tigo, son un desastre. El internet de Panamá de pacotilla. Y no es que estamos pagando un internet barato. No está, porque no lo estamos pagando. El internet en Panamá es carísimo y muy malo. Y la luz también. Carísimo y muy malo. Deberíamos usar el de Elon Musk. De verdad, muy caro y muy malo. Y con eso quiero cerrar el live porque no hay. Mañana volvemos. Vamos a tratar de cuadrar. Ya les adelanté que posiblemente estamos con Zulay Rodríguez mañana. Todo depende si ella puede, si yo puedo también. Vamos a ver si podemos conectar con Zulay. Porque sí que sería interesante tener una conversación con ella, ¿no? Y leerlos en los comentarios. Va a ser bastante dinámico porque si yo hablo con Zulay, de repente no puedo responder muchos comentarios. Pero voy a hacer todo lo posible para que asistente me apoye. Así es. Probablemente temprano, como entre las 8, probablemente después de las 8. Lo más probable es que después de las 8 de la noche. Así que sí, estamos en vivo y vamos a tratar de estar en vivo mañana. Ojalá que el internet... Y seguimos recogiendo para la computadora, porque ya la que tengo me está dando... Ya ustedes acaban de ver que la computadora por algo la queremos ir comprando una nueva. Así que muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos como a las 8.
Gracias, Alison. Los quiero ver a todos mañana. Usted puede seguir dándole like al video. Nos vemos mañana. Dios primero. Juno, pra. Bendiciones.